Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les tenemos otra historia bastante buena, esperemos les guste. Sin más que decir, vamos allá. Una noche cuando Fernando venía de visitar a su novia después de caminar desde el callejón del Rebote, que si bien no parece demasiada la distancia hoy en día, en aquellos lejanos ayeres corrían los años 60. Era una distancia significativa y más por la noche, pero al ser un joven enamorado y siendo algo así como las 11 de la noche, Fernando llegó tranquilamente al templo de San Agustín y tomó por calle Hidalgo. Cuando llegó a la altura del Paseo de las Alámedas, hasta el puente de Allende, uno de los muchos puentes que permitían cruzar la acequia grande, y era precisamente por calle Allende que Fernando seguía su camino. Mientras se acercaba al puente cruzando las Alámedas, pudo ver una pequeña y abotargada figura, que estaba parada a un lado del puente, inmóvil y nada más. Conforme se acercaba pudo ver que la figura estaba de espaldas a él, mirando fijo hacia el fondo de la acequia. Cuando Fernando estuvo a un par de metros de la pequeña figura, que a esa distancia quedaba claro que no era la de ningún niño, ya era evidente que era un enano, el cual al sentir la cercanía del joven caminó deprisa aunque de manera trabajosa y descendió hacia el fondo de la acequia. Ya para ese entonces la acequia llevaba bastante agua, pero estaba en condiciones sépticas infames, y no era lógico que nadie bajara y menos de noche. Por eso Fernando se apresuró temiendo que el hombrecillo cayera hasta el fondo, pero al llegar a la orilla no pudo distinguir nada, ni escuchó ningún grito ni nada. Temiendo que el pequeño hombre pudiera estar inconsciente, el joven agudizó los ojos para acostumbrarlos a la penumbra. No pudo ver ni escuchar nada y decidió, al cabo de unos momentos de búsqueda infructuosa, seguir su camino. Cuando cruzó el puente no pudo evitar, al estar a medio camino, asomarse a ambos lados con la esperanza de ver algo que explicara el curioso hecho, pero no vio nada. No fue sino hasta que caminó media cuadra por la calle Allende que tuvo el impulso de voltear hacia atrás, y allá en el puente pudo ver que la pequeña figura del hombrecillo, ahora de frente al pues, estaba exactamente en el mismo lugar, parado inmóvil y nada más, y el joven no pudo evitar un escalofrío al verlo de esa manera. Pero justo cuando lo estaban asaltando los temores, se consoló pensando que lo más probable era que quien se asustó fue el propio enano y debió haberse escondido pensando que corría algún peligro frente a él. Ese pensamiento no solo lo tranquilizó, sino que incluso le arrancó una sonrisa pensando en el mal rato que sin querer le habría hecho pasar al pobre hombrecillo mientras lo buscaba. Cuando Fernando llegó a su casa le contó a su madre en tono jocoso el incidente del enano, pero la señora, que se llamaba Emma, lejos de compartir la risa del joven, escuchó atónita lo que éste le decía y al final le dijo: «Ande mijo, ese enano se aparece ahí en ese puente. Ya me habían dicho que hay quien lo ve jugando entre los pasamanos y otros lo ven así bajando en silencio a la acequia. Es que se aparece porque lo mataron muy feo y no supieron quién hasta mucho después». Fernando escuchó el relato y de repente empezó a sentir miedo de saberse tan cerca de un fantasma. En efecto, muchos contaban haber visto al enano del puente y todos sabían el horrible crimen del cual fue objeto. Esto fue lo que pasó. Exactamente en la esquina de la calle Francisco Saravia, esquina con Hidalgo, donde hoy son unas oficinas, existió una carnicería propiedad de Pedro González, un hombre de mediana edad, alto y corpulento, de apariencia tosca pero de trato muy amable. Precisamente por ese trato cordial se había ganado una buena cantidad de clientes y el negocio marchaba bastante bien. Tenía un joven ayudante de nombre Sergio, que hacía las veces de deshuesador, es decir, él se encargaba de despellejar, filetear y desde luego deshuesar la carne, pero eran tantos los clientes, mejor dicho las clientes, pues en su mayoría eran señoras amas de casa las que hacían las compras, y debido a la enorme de trabajo se vieron en la necesidad de contratar un segundo ayudante. No fue difícil escoger, pues había un jovencito peculiar de nombre Fermín que por mucho tiempo había insistido en trabajar con ellos. Fermín era vecino de la calle Granada y en su niñez estudió en la escuela Francisco Zarco, y en el transcurso de la primaria se hizo evidente que tenía la condición de enanismo, motivo por el cual sufrió de muchas burlas por parte de sus compañeros. Cuando terminó su primaria ya no continuó sus estudios, trabajó en todo lo que podía y que su condición le permitía, hacía mandados, vendía el periódico, todo lo que podía para ayudar en los gastos de la casa,
a pesar de su situación difícil y de las muchas burlas que sufría, pues en ese entonces la sociedad era todavía más estrecha en su criterio de lo que es hoy día. Fermín era un joven alegre y empeñoso, andaba por todos lados en su bicicleta, claro, una de tamaño infantil por obvias razones, y era bien visto por don Pedro, que ya le encargaba que llevara pedidos a algunas de sus clientas. Por eso no fue difícil para él elegir al nuevo ayudante. Sobra decir lo contento que se puso el pequeño al saberse contratado. Los primeros días sufrió un poco para acostumbrarse a sus nuevas condiciones de trabajo, pero con unas cajas de refresco de madera que movía para todos lados rápidamente solucionó los inconvenientes. Además entró en la dinámica del trato amable y cordial que distinguía a ese negocio, y ahora el pequeño ya socializaba y despertaba la simpatía de la gente al ver su empeño en ser eficiente, y cariñosamente le decían el chaparrito. Por meses todo marchó viento en popa. La carnicería cerraba a las 5 p.m. y Fermín se quedaba a limpiar las sierras, la máquina picadora que siempre tenía restos de carne molida, limpiaba los vidrios del enfriador y todo lo necesario para dejar todo impecable, por lo cual demoraba un par de horas más. Siempre se repitió la rutina hasta ese día fatal, y antes de terminar la jornada le fueron a avisar al pequeño Fermín que su abuela estaba enferma y don Pedro lo dejó salir temprano. Una vez que Fermín constató que no era nada grave y viendo que eran algo más de las 6 de la tarde, le pareció buena idea regresar a la carnicería para limpiar todo, y así lo hizo. El pequeño ya tenía su propia llave, pues era siempre el primero en llegar y el último en salir, y don Pedro, aunque bonachón, era muy celoso en cuestiones del dinero y nunca dejaba nada de efectivo, por eso no había mucho problema en confiarle la llave a sus empleados. Fermín entró a la carnicería, pasó detrás del mostrador y antes de encender las luces para comenzar se amarraba a las espaldas su pequeño mandil. Escuchó voces en la parte de atrás del lugar, sigilosamente se acercó y al asomarse al cuarto de al final descubrió a su jefe en pleno idilio carnal con una vecina y clienta, señora casada y de reputación intachable, esposa de un abogado que vivía apenas a un par de calles del lugar. El momento fue desastroso. La primera en reaccionar fue la mujer, que agachada como si quisiera meterse bajo la tierra salió deprisa con la ropa entre sus manos, salió del cuarto, se vistió rápidamente y huyó del lugar, mientras el pequeño Fermín estaba atónito y profundamente preocupado sin saber qué hacer, hasta que su jefe terminó de vestirse y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y Fermín quería explicarle, pero no iba a articular palabras por los nervios, y en un momento que le dio la espalda, Pedro tomó el martillo de madera para ablandar la carne y le descargó un duro golpe en la nuca al enano, que cayó inconsciente al piso. El hombre estaba desesperado al saberse descubierto, y había golpeado al enano por impulso, asustado por las consecuencias que tendría para todos el saberse su aventura. El marido seguramente los encarcelaría por adulterio o peor aún, lo mataría. Su vida misma estaba en juego, su vida estaba en las pequeñas manos del enano. Todo dependía del silencio de ese pequeño que yacía inmóvil en el piso, así que decidió encargarse él mismo de asegurar ese silencio. Tomó un cuchillo delgado y largo para filetear, volteó al pequeño cuerpo y le atravesó el corazón. Un espasmo y pequeños temblores para después sentir el cuerpo flojo le indicaron que el pequeño había muerto. Lo demás fue monstruoso, pues el hombre entró en una espiral descendente de desesperación y ansiedad de deshacerse del cuerpo del único testigo. Le quitó la ropa y con precisión quirúrgica lo desolló uno tras otro, quitó los jirones de piel, y después lo desmembró. En solo unas horas el cuerpo del pequeño se transformó en trozos de carne desnuda y sanguinolenta de aspecto muy similar a los que ahí se vendían. Era una escena monstruosa ajena a cualquier límite de humanidad. El piso completamente ensangrentado, la sierra fue utilizada para destazar al pequeño. El hombre se encargó en desaparecer cualquier rastro humano del pequeño cuerpo, y al mismo tiempo él mismo se despojó de cualquier rastro de humanidad. Tomó la cabeza cercenada, la ropa y la piel, y siendo ya de madrugada atravesó las alámedas y llegó al borde de la acequia grande, y ahí arrojó los restos del enano. Luego regresó limpio meticulosamente el piso y colocó en el enfriador los miembros desollados de lo que hace apenas unas horas era una persona joven, indefensa, inocente y... Desesperado, don Pedro fue deprisa hasta la casa de Sergio y golpeó con desesperación la puerta hasta que su ayudante le abrió y le permitió pasar.
Ahí le contó todo lo sucedido. Ante lo inaudito de los sucesos, Sergio no atinaba a decir nada, parecía una broma cruel o más bien una pesadilla, y todo empeoró cuando el corpulento hombre lo conminó a que le ayudase, pues siendo el más joven Sergio tenía también un par de amantes, las dos casadas y ambas clientas. Si se llegaba a saber lo de una sola podía causar un efecto dominó que podía terminar de tajo con todo, incluso con su vida. Por eso el joven se vistió rápidamente y ambos regresaron a la carnicería, y empezaron su macabra labor. Sergio, con la mente más clara, tomó brazos y piernas cortándolas a la altura de la rodilla, pues pensó que esas eran las partes más reconocibles de un ser humano, por eso las deshuesó y echó la carne en la picadora. Un poco tiempo hubo una porción de carne molida humana, y después de esto ambos se dieron a la tarea de sacar sendos pedazos de carne de los muslos y el torso del pequeño, y desechar los huesos con restos de carne y grasa. Ya era casi el amanecer cuando salió Sergio y arrojó huesos a la acequia grande. Después los hombres limpiaron, acomodaron y al poco rato abrieron el local, y convencidos que era la mejor manera de deshacerse de los restos, kilo a kilo vendieron la carne el pequeño hasta que se deshicieron de toda, y por supuesto la madre fue alarmada a buscar a Fermín, ya que no había llegado a dormir, y los carniceros dijeron que no lo habían visto. Con pasmosa tranquilidad, tratando de ocultar su miedo, la señora regresó muchas veces conforme mientras los días, y llorando les contaba que su hijo se le parecía en sueños y le decía que estaba en la carnicería, pero los hombres insistían en que simplemente no había regresado. Pero la madre de Fermín no fue lo único que estuvo a punto de descubrirlo. Uno de sus clientes había encontrado un pequeño hueso en su picadillo, y en su calidad de médico notó que parecía que era una falange distal, pequeña pero muy bien calcificada, de un adulto pero más pequeño. Por supuesto que esto fue suficiente para que el doctor los enfrentara, pero tan asqueroso hallazgo. Pero Sergio pudo salir bien librado, pues alegó que el enano se había lastimado mientras ponía la carne en la picadora, y quizá esa lesión en sus dedos había sido la causa que dejara el empleo, y por eso ya no había regresado. Y a pesar de esos incidentes, el crimen quedó impune. Pasaron los días, luego los meses, y todo parecía regresar a su curso normal, los carniceros atendiendo amablemente a sus muchas clientas. Solo la madre de Fermín era la única que no encontraba paz ni sosiego, y además cada vez eran más las personas que aseguraban ver un enano que era una aparición, ahí en el puente de la calle Allende. Quizá estaba tratando de decirles algo y el crimen hubiera quedado impune, si no fuera porque un día un grupo de policías investigaba el robo de ganado y sospechaban que las reses desaparecidas habían sido vendidas en canal a las carnicerías de la zona, y entraron hasta la carnicería de Don Pedro para preguntar si no les habían ofrecido producto sospechosamente barato. Pero cuando Sergio vio entrar a los uniformados, de inmediato exclamó: "Yo no maté al enano, y fue mi jefe". Y debido a la espontánea confesión decidieron detener a los dos hombres, y fue así como confesaron con todo detalle el espeluznante crimen. La sociedad de ese entonces se paralizó con la noticia, y la frase de "yo no maté al enano" aún hoy sobrevive en el léxico de muchas personas y se usa cuando uno por algún motivo nos acusamos a nosotros mismos con ingenuidad y precipitándonos. Es como decimos coloquialmente: se echó de cabeza. Como quiera que haya sido, el crimen se resolvió, se pudieron rescatar algunos restos del fondo de acequia, encarcelaron a los asesinos, la madre pudo sepultar los restos, la carnicería cerró, pero aún muchos años después de estos terribles acontecimientos, eran muchos los que decían ver al pequeño fantasma del enano en el puente de Allende, y así fue hasta que fue demolido para convertirse en el Boulevard Dolores del Río. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta leyenda? Si les gustó, no olviden dejar su like, y suscribirse si no lo están. Gracias, hasta la próxima.